Damos la bienvenida a todos ustedes, los que ya se están acercando. Estamos en una nueva reunión que organiza nuestro Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario. Son las mesas de debate que tenemos sobre los temas que recurrentemente hacemos una vez por mes. Y en esta oportunidad, con el gran placer de presentar a nuestro amigo Haddad, Jorge Haddad, que es realmente un experto en la materia y que hoy nos va a hablar de un tema que lo estamos recién hablando inoficiosamente, el tema de lo que es las empresas en quiebra en los procesos penales, ¿no? Toda esta problemática tan interesante que ha dado origen también a tanta jurisprudencia recién lo decíamos, bastante encontrada, pero bueno, vamos a ver realmente cuál es la problemática de este tema. La bienvenida le damos a todos que están acercando y como ustedes saben, pueden llegar a verlo nuevamente, para los que llegan tarde, los que quieren rever, lo pueden ver por YouTube, la grabación. Así que queda justamente la presentación de Jorge, que te agradecemos, Jorge, muy buenas tardes. Gracias por tu disponibilidad de siempre y es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Humberto. Buenas tardes a todos. Desde Tucumán, como veo por acá, hasta los que estén dando vuelta y tratando de incorporarse. Un gusto estar con ustedes. Y gracias, Humberto, por la invitación a tratar un tema que, como lo comentaba con Norberto antes, es muy poco abordado. Y yo también lo abordé muy poco y lo estoy profundizando a partir de tu inquietud que me planteaste para eh, tratarlo ahora. Eh, He facilitado una serie de sentencias que considero buenas o conveniente tenerlas. No las voy a comentar, sino que se las estoy facilitando para que cada interesado haga el estudio que le parezca. Y yo voy a hacer el tratamiento del tema con una introducción y después tratando puntos de vista. Por ejemplo, primero la falencia y la cesión eh, de pagos y quiénes pueden caer en ese estado. Después el concurso y la ley penal tributaria. Y después la quiebra, los quebrados y los responsables. Así que, en primer lugar, para ubicarnos, recordaremos que el objetivo del concurso preventivo es un proceso legal que busca evitar la quiebra de una empresa o persona física que está ante dificultades financieras o económicas. Mediante dicho procedimiento permite al deudor negociar con sus acreedores un acuerdo para pagar sus deudas, generalmente mediante una propuesta de pago con quitas y con una reducción del monto y esperas, o sea, plazos extraordinarios, extendidos en el tiempo y solo para aquellos que acreditaron su condición ante un síndico designado al efecto. Esto es de importancia y lo vamos a ver. El deudor conserva la administración de su patrimonio, en este caso, aunque bajo la supervisión de un síndico designado por el juez, y buscará llegar a un acuerdo entre el deudor y sus acreedores para superar esa crisis financiera. Por el otro lado, los acreedores damnificados en estos casos pueden presentar su crédito para que se lo aprueben ante el síndico. Y esto puede ser una verificación de una suma líquida y exigible, o una reserva, o una insinuación. Hay tres formas de presentarse en el concurso y tienen efectos diferentes. Por no existir una suma líquida y exigible, pero existir un posible crédito o un crédito inmediato, pero no un crédito mediato, pero no inmediato. Y por supuesto que tienen la verificación tardía como presentación y acreditación. Ahora, también tiene la posibilidad, en el caso de rechazo por parte del síndico de la presentación, de impugnar. Ello
trae como primera aproximación al tema un problema de administración de tiempos y de administración, una cuestión extraordinaria dentro de lo que es un proceso judicial, porque esto va por fuera del proceso judicial, es ante el síndico. Y puede haber un montón de situaciones especiales. Se dan en la práctica. Yo recuerdo, por ejemplo, la causa de Adal Zanella, que provocó que se incorpore un párrafo especial en el procedimiento, porque el fisco en ese momento consideraba que la presentación, estaban las causas en el tribunal fiscal discutiéndose, y no insinuó ni hizo reserva de ninguna de las causas. Estoy hablando de 27 casos y el abogado fui yo de Zanella. 27 causas en el tribunal fiscal. Fui a hablar con él porque había sido compañero en contencioso. Yo estuve en la DGI en contencioso. Fui a hablar con él, pero me dijo, no hay suma líquida exigible, pero por lo menos cubrite vos. Fuimos compañeros, cubriste vos. Te está venciendo el plazo. No, voy a ir con la sentencia. Y la Cámara se lo rechazó cuando estábamos en apelación de la sentencia con la cual se presentó, sentencia del Tribunal Fiscal a favor del fisco, apelada a la Cámara, y se la rechaza. Y el juez del concurso, Fernández Mor, también se la rechaza. Con lo cual, las 26 causas siguientes del Tribunal Fiscal no pudieron ingresar en el concurso. Fue un problema complicado, porque pasaron los 2 años que establece para que se presenten los acreedores a verificar sus acreencias. Entonces, esperando la sentencia del Tribunal Fiscal y sin hacer reserva ni insinuación, esperó tener la sentencia y bueno, ahí provocó esta causa. O sea, hay aristas cuando uno está actuando sobre estos temas que no son previsibles, llamémosle. Este caso fue un caso de excepción y provocó una modificación en la ley, en la prescripción, en la ley 11.683, pero fue después de. El siguiente paso es aclarar temas sobre la quiebra, que es un proceso de liquidación del patrimonio del deudor, porque no pudo cumplir con sus obligaciones, no pudo llegar a un acuerdo con los acreedores o incumplió el acuerdo con los acreedores. Así que estamos en una situación posterior a lo que es el concurso. Acá lo que se busca es distribuir los bienes del deudor entre sus acreedores, no actúa más comercialmente. Y esto es un tema para tenerlo presente, porque lo vamos a ver después. La empresa en quiebra no actúa más comercialmente y los bienes que tiene se deben repartir entre los acreedores de manera equitativa según el orden de prelación establecido por ley. El deudor pierde la administración de su patrimonio, en el concurso la seguía teniendo, acá la pierde, pasa a manos de los síndicos y se realiza la venta de los bienes para pagar las deudas. Los acreedores, en función de su crédito, su quirografario privilegiado, etcétera, van a poder cobrarse sus créditos de acuerdo a la distribución que se haga en función de los bienes que existan para repartir. Recordemos, el acreedor hipotecario tiene preferencias, o sea, esto es un problema no penal, pero sí comercial ajeno a esto, que vamos a analizar como consecuencia penal. Pero hay que tenerlo en cuenta, hay diferencias y puede haber muchos que se queden cobrando parte o nada. La quiebra puede ser declarada por el juez que estuvo el concurso, puede ser pedida por un acreedor o puede ser pedida por el mismo
quebrado posteriormente. Él mismo lo puede pedir. Aclaro que no voy a tratar la quiebra fraudulenta prevista en el Código Penal 176-180, sino solamente vamos a hacer hincapié en los temas relacionados con penal tributario, no el resto que es un abanico enorme para poder actuar. Sobre esto recuerdo, y estaba comentándolo con Norberto, haber tenido la vivencia de uno de los primeros casos en los cuales se analizaron las quiebras como fraude, que fue el caso de los vaciamientos de empresa en la década del 60, yo era estudiante, en la causa de los Todres. Los Todres en esa época fueron toda una innovación en un fraude, y quien lo toma y la Cámara establece la unificación en el juzgado de Esteban Vergara, quien lo empieza a manejar y empieza a analizar desde el punto de vista penal económico, cosa que en ese momento virtualmente no existía. Yo tuve la suerte de tenerlo como profesor a Esteban Vergara, como adjunto de Carlos Fontán Balestra, que era el titular de la cátedra, pero de tener una relación muy especial con él porque era mi entrenador de rugby. En esa época, como estudiante, jugaba rugby, tuve mi época, y la relación fue continua con él, a tal extremo que en la primera edición hace el prólogo, uno de los dos prólogos, y fue el único que hizo debido a la relación. Fue un honor para mí que me haya prologado el primer libro de la primera edición de la Ley Penal Tributaria Comentada. Y el otro, que tampoco nunca había hecho nada, ningún prólogo, creo que no lo hizo después, era Massad, el contador maestro, el maestro Massad. Bueno, pasando de esta historia personal, vamos a lo que nos afecta a nosotros. Los que tenemos algunos años de ejercicio profesional, hemos vivido periodos donde las presentaciones de concursos y quiebras eran como un tsunami. Todos los días había un montón de concursos y quiebras. Espero no volver a vivirlo, porque en perspectiva da mucho a pena, aunque llegó a escucharse en algunos murmullos en aquella época que se tomaba el concurso y la quiebra como una forma de pago más. Eso, acá Norberto asiente esto, y es totalmente cierto, se lo tomaba así. Era una catarata de concursos y de quiebras provocadas por ellos, por los mismos comerciantes o empresarios. Y, por supuesto, en lo que es nuestro análisis, puntualizo en este caso dos realidades diferentes respecto a el reflejo en la ley penal tributaria. Por un lado, las personas humanas, y por otro lado, las personas jurídicas. ¿Por qué hago esta referencia? Porque van a tener efectos totalmente diferentes y pueden tener efectos distintos. El concurso en la ley penal tributaria, los acreedores verifican ante la sindicatura, se presentan y, bueno, acreditan su carácter y se les establece qué tipo de crédito tienen. Crédito privilegiado, crédito quirografario. Lo mismo hace el fisco y tiene que hacerlo como cualquier otro acreedor. Y tiene que cumplir con todas las puntillosas condiciones que se le exigen a cualquier otro acreedor, aunque el fisco en más de una oportunidad entendió o quiso plantear que era un acreedor distinto, un acreedor diferente, siempre con las impugnaciones que se le realizaban desde la sindicatura
hasta los abogados de la empresa ubicaban el fisco como un acreedor no privilegiado, no exento de responsabilidades, de acreditar fehacientemente y probar su crédito, como se prueba con cualquier otro acreedor. El concurso preventivo busca la continuidad del deudor. La quiebra implica su liquidación. En el concurso, el deudor conserva la administración de su patrimonio. En la quiebra lo pierde. El concurso busca un acuerdo con los acreedores. La quiebra es la liquidación de bienes y el pago de las deudas. En el concurso existe responsabilidad comercial si se homologa la propuesta, porque hay continuación. Pero las cuestiones penales siguen por otro lado y siguen su curso. No se terminan y se liquidan. Y esto, que parece tan simple y tan remanido, tiene una consecuencia, penalmente hablando, importante a partir de quiénes pueden ser los responsables conjuntamente con la persona jurídica o individualmente. Si es una persona humana, bueno, el centro queda ahí y puede extenderse a algún asesor, algún responsable, algún copartícipe, si es que existe, con esa persona humana. En cambio, cuando hablamos de una figura jurídica, primero tenemos una amplia variedad de figuras jurídicas, porque en quiebra puede entrar una fundación, una asociación civil sin fin de lucro, una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad, etcétera. Hay una enorme cantidad de situación. Consorcio es una persona jurídica hoy. Así que tengamos presente todo y dentro de las personas jurídicas, independientemente que ella está prevista en la ley penal tributaria como sujeto punible, tenemos un montón de personas humanas alrededor de la persona jurídica. Y hasta dónde alcanza y cómo alcanza es un tema que lo vamos a tratar, al menos enumerándolo a posteriori. Los planes que tiene el organismo fiscal son planes especiales para la empresa en concurso o para liquidar las deudas, existen a nivel provincial y a nivel nacional. Son planes especiales para la empresa concursada o para la empresa en quiebra para poder cobrar algo. Pero la realidad es que esto no elimina el hecho que se pague, se termine pagando toda la deuda, no elimina la responsabilidad penal. En lo penal se está analizando un tema diferente de lo que es el dinero, llamémosle así. Y esto será una cuestión de hecho y prueba, con lo cual esto es un tema que cada vez es más complejo. Vamos a analizar ahora, como tercer punto, la quiebra y los quebrados. En primer lugar, podemos mencionar las personas humanas. Y en segundo lugar, como decía recién, la diversidad de personas jurídicas. Tengamos en cuenta que dentro de las normas que se aplican a los fines de evaluar la responsabilidad de las personas jurídicas y de las personas humanas que están relacionadas con las personas jurídicas, tenemos la ley penal tributaria en el artículo 13, donde en el segundo párrafo incorporó a las personas jurídicas y establecen la responsabilidad para aquellas personas que hayan tenido relación con el hecho punible muy directamente. El artículo 59 de la ley de sociedades establece exactamente, se los voy a leer porque no podemos presumir que lo sabemos de memoria. Bueno, la posibilidad, la exigencia de que los directivos actúen con lealtad, diligencia como
actuando como un buen hombre de negocios. El concepto de buen hombre de negocios está sumamente difundido en lo que respecta a la responsabilidad de los directivos. Hay varios casos emblemáticos donde establecieron la responsabilidad y la exoneración de los directivos de una empresa al poder hablar y demostrar que actuaron, porque el problema es demostrar que actuaron como un buen hombre de negocios. ¿Qué es lo que hace un buen hombre de negocios? Cuando no sabe, consulta a un externo y actúa de acuerdo a lo que le dijo el externo. Entonces, es una cuestión de hecho y prueba que normalmente no es costumbre entre los empresarios en nuestro país tener tanto detalle ni dejar constancia en actas de directorio o en documentación que pueda demostrar cómo se actuó en ese caso, por qué se actuó de esa forma, deslindando responsabilidades. Recuerdo que en su momento hubo Matilde Menéndez, esto también es una cuestión de experiencia personal. Matilde Menéndez de pronto dejó de pagar a los proveedores del PAMI durante 4 meses. Vino y no pagó durante 4 meses. ¿Sí? Claro, en la ciudad de Buenos Aires, también en el interior del país, hay un montón de hospitales, llamémosle, de colectividades. Son generados hace 100 años, normalmente como cubriendo una necesidad que tenía cada una de su colectividad con los inmigrantes que venían. Para lo menos cubrirle, como la educación era pública y gratuita, bueno, trataban de buscar que en materia de salud tengan una cobertura mejor. Yo recuerdo que por casualidad, bueno, hay un organismo que nuclea a todas las entidades, hospitales de colectividad en la ciudad de Buenos Aires, que es muy viejo. Y coincidimos 2 ex DGI, por un lado Raúl Gutman, que venía por el hospital israelita, y por otro lado Jorge Haddad, que venía por el sirio libanés. Entonces, nos eligieron a los dos para defender al italiano. El italiano en realidad no tenía tanta incidencia, el PAMI, como el alemán, y en esa época el francés, pero el británico y el español y el sirio libanés y el israelita sí, eran fundamentalmente. ¿Y qué es lo que hicimos? Llamar a convocar todos, lo mismo. Convocamos asambleas extraordinarias, planteamos los problemas, cómo se podía recurrir, qué otro tipo de generación de fondos podían llegar a tener. Se estableció específicamente en cada asamblea cómo se iba a actuar, que los directivos no iban a cobrar, que tampoco iban a cobrar un nivel de médicos y que solamente se iba a pagar a los que se podían pagar, llamémosle a los empleados administrativos, a empleados de limpieza, y que se iba a privilegiar, por ejemplo, cosas que son elementales en un hospital, el oxígeno antes de pagar la luz. A la luz se hacían los planteos y las presentaciones, todo eso fue todo un trabajo, pero como siempre ocurre en estas cosas, la DGI en aquella época inició acciones judiciales por el cobro de aportes y contribuciones que no se habían pagado y en consecuencia inició denuncias penales. Y tuvimos que defender con Raúl, compañeros en la DGI en contencioso, tuvimos que defender ante los juzgados penales las denuncias penales de la AFIP en estos casos. Se defendió exclusivamente porque habíamos tomado la precaución de dejar constancia de todas las situaciones, planteando las asambleas. Estábamos hablando que las personas jurídicas no eran responsables, los responsables eran los directivos acá. Entonces, ese tipo de situaciones son, algunas se presentó en concurso, que lo renegoció, hasta que volvió a pagar y se normalizó la situación. Y con eso
se pudo exonerar de cualquier culpabilidad a aquellos que habían sido directivos de las entidades, esos hospitales de colectividad en aquel momento. Ahora, las responsabilidades comerciales después siguen una vía y la responsabilidad penal sigue otra distinta. Como este caso es un ejemplo muy claro. La denuncia penal siguió una vía distinta de la que es la denuncia, los juicios que se llevaron a cabo contra estos hospitales o estas personas jurídicas, asociaciones civiles sin fin de lucro. Ahora, normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando se declara la quiebra? Primero la quiebra la declara el juez, es un acto judicial, una sentencia, donde se establecen las causales y se procede a liquidar la sociedad. Ahora, nosotros hemos tenido en nuestra experiencia una serie de situaciones diferentes. Un quebrado que sigue actuando, un quebrado que se transforma en una cooperativa de trabajo. Situaciones que se dan por hechos fácticos, no están previstas en la ley como tales, sino que son pretorianas estas creaciones y aceptación de la propuesta de continuar la actividad de una entidad es no está prevista totalmente legalmente como tal, sino que el juez acepta por diversas razones. Por ejemplo, por un tema de que la actividad es un hospital. Un hospital no lo puede cerrar. No puede decir, se acabó, apagamos la luz y aquellos que están en terapia intensiva, lo siento, los mandamos a otro lado. No. Tiene que haber un orden, una continuidad en esta actividad. O cuando el cierre de una actividad crea en la comunidad un problema grave, pues esa comunidad depende de esa empresa. Entonces, hay situaciones de hecho que superan la norma legal, donde la continuidad resulta trascendente. ¿Y por qué? Por la finalidad que tiene el objeto de la sociedad o por el efecto que tiene en el ámbito societario. En este caso, la continuidad se da con la entrega a síndicos determinados para que realicen la gestión de la actividad y continuidad operativa. En este momento, en el Gran Buenos Aires, hay varios hospitales o clínicas que se mantienen de esta forma, porque la crisis en esa área es histórica. Ha venido desde hace muchos años con problemas y con presentaciones que algunas veces se logran homologar concursos y otras veces terminan, la gran mayoría, en quiebra. En el interior del país ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tienen ahí? La continuidad operativa. Siguen en cuanto a la actividad comercial o continuidad operativa. Pero también ahí tenemos en cuenta que puede haber responsabilidad de los directivos que estaban en la quebrada, no los posteriores, anterior a la declaración de quiebra, de acuerdo a la responsabilidad que hayan tenido cada uno de ellos, penalmente responsables, tanto por la misma sociedad a partir del 2011, como para los que forman parte de la comisión directiva, del directorio o de la gerencia de la SRL que tenga esa actividad. Consecuentemente, la declaración de quiebra y el inicio de liquidación de los bienes de la empresa hacen cesar la actividad comercial. Pero ello no significa que no existan más, sino que la jurisprudencia, o parte de la jurisprudencia, nos está creando una situación que en realidad tienen razón, pero es un punto de vista que no es tan común observar. Lo que hace la declaración de quiebra no es eliminar y matar la sociedad, es cambiarle el objeto.
de la sociedad. Si el objeto de la sociedad antes era prestar asistencia médica, hospitalaria, etcétera, etcétera, ahora va a ser el objeto liquidar los bienes de la sociedad. Porque la declaración de quiebra no implica el cese como tal de persona jurídica. Sigue siendo una persona jurídica. Y esto es algo que normalmente no lo analizamos ni lo profundizamos. Nosotros consideramos que en caso de muerte de una persona humana que está en quiebra, se acabó cualquier posibilidad de actuación penal. ¿Por qué? Por el 59 del Código Penal de extinción. Ahora, comercialmente no, es a la inversa. Comercialmente no, ¿por qué? Porque un acreedor puede abrir la sucesión del comerciante o del empresario. ¿Para qué? Para cobrar el crédito con los bienes de la sucesión que existan. Y esto en la práctica ha ocurrido tanto como actor como en la defensa, en la sucesión, me ha ocurrido en la práctica esto. Iniciar una sucesión, ¿por qué? Porque soy acreedor del causante. Entonces, pero penalmente no lo pueden perseguir, llamémosle, con cualquier acción, porque ahí no hay vuelta. Murió, murió. Ahí sí es la muerte del quebrado. En cambio, cuando estamos hablando de una persona jurídica, no es la misma situación. Lo que se hace con el cambio de objeto social es permitir que se pague a los acreedores con los bienes que tiene la quiebra. Esto es importante tenerlo en cuenta porque aquí viene también, junto con la liquidación de los bienes comercialmente, viene la responsabilidad de los directivos. Y eventualmente, en algún caso, que más de una vez se ha dado, responsabilidad de los socios. Hemos tenido casos, y son conocidos, que el socio es el que tiene el poder de la empresa y actúa como apoderado de la empresa. Hubo varios casos de esto, donde realmente el socio era el que actuaba en lugar del presidente de la sociedad o de los directivos de la sociedad, y es penalmente hablando a quien se van a dirigir las investigaciones y las imputaciones. Así que estamos en presencia de una situación que si bien no es un tema totalmente aceptado, es un tema que sí es correcto. La empresa, persona jurídica, cambia su objeto y cuando se ordene la eliminación en la Inspección General de Justicia de esa empresa, ahí va a morir realmente, ahí va a terminar la empresa, pero no antes. Con lo cual, estamos ante una situación de transición y el problema es el juez penal ante quien actúa. Puede convocar y hacer la investigación respecto de, por supuesto, la sociedad a partir del 2011, ya son varios años, y lo puede hacer a los directivos, extendiéndole la responsabilidad y llamándolos a que se defiendan y demuestren su conducta respecto de lo que puede llegar a ser un delito tributario. Normalmente uno piensa que estando en quiebra no tenía bienes la empresa y bueno, si no tiene bienes, pero todo esto y puesto en exposición acá, esto hay que demostrarlo. Esto no puede presumirse. El hecho que esté en cesación de pagos la empresa no quiere decir que no tenga bienes.
Entonces, ¿cómo privilegió los pocos bienes que tenía o los pocos ingresos que tenía? ¿Qué es lo que hizo? En ese periodo distribuyó dividendos y dio adelantos a los directores, pagó los sueldos, no pagó los sueldos, retiraron dinero los accionistas a cuenta de lo que sea, de préstamos. ¿Cómo actuó la sociedad 2 meses, el periodo de sospecha y posterior? ¿Cómo fue la actuación? Y esto hay que demostrarlo, no estamos hablando acá de una cuestión teórica, esto es hecho y prueba. Y esto es acostumbrarnos, cosa difícil, en nuestro país a tener que estar volcando en los instrumentos adecuados la conducta que está tomando cada uno de los elementos que componen la sociedad. Por ejemplo, como mencionaba antes, en el caso de los hospitales, una asamblea extraordinaria, convocada al efecto con determinados puntos a tratar. Bueno, acá el directorio de una sociedad tiene que tomar los recaudos como para en las actas del directorio dejar planteado cuáles fueron los motivos por qué la empresa está en esta situación, cómo ha sido la conducta de cada uno de ellos, qué es lo que se resolvió, hecho y prueba. Cada caso es un mundo. Y en función de eso, uno puede estar eh, analizando o defendiendo una situación distinta en cada uno de los sujetos que están rodeando a una persona jurídica, que son distintos dependiendo la persona que sea. Una cosa es una asociación civil, una fundación, otra cosa es una sociedad que cotiza en bolsa y otra cosa es una sociedad de familia, llamémosle así, donde las responsabilidades se extienden a los directivos. Estamos hablando penalmente, responsabilidades penales. Y normalmente los delitos que se le pueden imputar o que se le imputan en general son el no pago de aportes y contribuciones, el no pago de las retenciones y percepciones realizadas, que son los dos más clásicos. Ya yendo a una categoría de evasión implica haber realizado actividades especiales, diferentes, o el análisis de operaciones que pueden considerarse sospechosas. Vuelvo, en general, lo que no se cumple y por consiguiente se consuma el delito es respecto de aportes tanto a obras sociales como aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social, sea como agente de retención o sea como empleador, y el agente de retención, percepción en materia tributaria. En resumen, un esquema, llegando a los 40 minutos ya, un esquema, podemos analizarlo o resumirlo de siguiente forma. Los sujetos que pueden ser declarados en quiebra son personas humanas y jurídicas. Los acreedores deben presentarse para que su crédito sea aceptado y si no cuestionarlo. Y el crédito puede ser de diferente categoría y con privilegio o quirografario. Puede catalogar, puede presentarse insinuando, reservando o verificando, pero tengan presente que insinuando o reservando tiene que acreditarlo a posteriori, esa reserva o esa insinuación. Tienen que acreditar cuando exista la suma líquida y exigible, y ahí acreditarla y presentarse, pero ya hizo la reserva y la insinuación. La responsabilidad del quebrado continúa hasta el cese de su inscripción en el organismo respectivo, en la Inspección General de Justicia o en el registro provincial que equivalente. El cese de la inscripción y la eliminación como persona jurídica en ese organismo es cuando se da por terminada la existencia de la sociedad. Con lo cual, la causa penal puede continuar sin ningún inconveniente
siempre que se puedan ubicar bien los responsables o se consideren responsables a determinadas personas que sean ubicables, ¿no? Esto porque muchas veces las personas que están figurando como directivos son personas que no tienen una dirección, una existencia o una actividad real. Eh, la sociedad y los directivos pueden ser representados y si no tendrán que tener un defensor oficial, cosa que no es de mucho agrado para los defensores oficiales, especialmente en estos casos, porque eh, las causas pueden seguir de acuerdo a lo que sea el criterio del juzgado, de quien esté analizando y de acuerdo a los elementos de prueba y la sospecha que existe. Con lo cual, vemos que una sociedad que nosotros consideramos siempre quebrada y que ya dejó de existir, y lo equiparábamos siempre a la muerte de la persona humana, en realidad no es lo mismo. El tratamiento es totalmente distinto. La muerte de la persona humana elimina las eh, responsabilidades penales y no las comerciales, y no las comerciales. En cambio, la muerte, llamémosle la liquidación de una persona jurídica, cualquiera sea, implica la continuidad de las causas penales y la liquidación de los bienes de la empresa implica la finalización de la actividad comercial o del objeto que haya tenido. Es a la inversa en personas humanas y personas jurídicas. Esto da para mucho, no hay opinión unánime, especialmente a quién se dirige el juez penal, a quién trae a estar a derecho, a quién imputa y con qué cargos puede ser suficientes para continuar o imputar a una persona que está en quiebra. Cuando uno piensa está en quiebra, ¿qué responsabilidad tiene? Y puede tener mucha responsabilidad. Hay un montón de ejemplos. Yo recuerdo uno de Sintoplón, allá por 2006, 2008, por ahí, donde el presidente de la empresa finalizó detenido, estuvo preso, falleció después. Pero son causas donde no llego a los Todres, que también fueron detenidos y estuvieron presos allá en la década del 60 con el conocido y respetado Rata Vergara, pero sí hay muchos casos en los cuales la imputación va y son condenados, tanto la empresa como a los directivos. 44 minutos, Humberto, creo que sobró uno de lo que habíamos establecido. Este, Bueno, perfecto, Jorge. Magnífica la presentación del tema, los disparadores que has hecho. Yo diría que, como resumen, me parece que estamos ante dos problemas fundamentales. El primer problema que fue desarrollado por vasta jurisprudencia es que muchos jueces establecían que en los casos de quiebra correspondía el archivo de las actuaciones. Cosa esto que fue sistemáticamente revocado por la Cámara Federal. Y sí, claro. justamente el argumento de la Cámara es el que ha esbozado recién Jorge, o sea, la disolución de la persona jurídica no afecta la personalidad del ente, sino su objeto, como bien lo decía Jorge, y por lo tanto no constituye el impedimento para la continuación del proceso penal. Desde este punto de vista, los efectos de la declaración de quiebra no resultan aplicables al ámbito penal. Y con estos argumentos, o con este resumen de argumentos, la Cámara revocó todas las decisiones de los jueces de primera instancia que habían dispuesto el archivo Ujú. de las actuaciones porque las empresas estaban en quiebra. Me parece que este es un primer aspecto que, bueno, ahora podemos discutirlo
con los colegas que se presentan. Pero un segundo aspecto es justamente el ejercicio de la defensa. ¿Qué pasaba con las indagatorias? Y acá también Claro. tenemos una apertura de situaciones bastante amplia. Yo diría que por lo menos tenemos tres situaciones distintas según los temas que se fueron presentando judicialmente. El primero es en los casos en que la declaración indagatoria fue citado el síndico. Y a juzgar de lo que podemos ver en las sentencias, los síndicos se oponían justamente en poder ejercer la defensa, la representación de las empresas en quiebra, por varias razones. Yo diría que lo más importante es que en general no habían actuado temporalmente en los momentos que se habían Claro, producido los presuntos hechos exacto. delictivos. Y en segundo lugar, esa doctrina que existe en el sentido que los síndicos pueden representar a la quiebra, pero solamente en las cuestiones de índole patrimonial, pero no penal. Y acá aparece el segundo inconveniente. Otra línea jurisprudencial de alguna forma aceptó esta posición y entró en otra teoría que era que la representación de la quiebra tendría que estar representado por aquellos directivos, representantes legales, que en su momento habían tenido mandato legal, cosa que también estos se opusieron. Y una tercera línea jurisprudencial termina diciendo que en realidad es un tema no resuelto legalmente, no tiene salida jurídicamente y por lo tanto determinaban el archivo por esta situación, porque no podía haber declaración indagatoria. Como vemos, hay líneas totalmente distintas y me parece que esta posición que brillantemente nos ha señalado Jorge, nos sirve ahora para poder actuar como disparador en la discusión en temas que están totalmente encontrados y que justamente me parece que vienen muy bien para la discusión que podamos hacer. Así que bueno, quería agradecer por empezar a Jorge por su exposición. Quería saludarlo a Marcos Sequeira, que hoy nos acompaña. Un verdadero placer, Marcos, que estés con nosotros. Y me gustaría, además de saludarte, pedirte alguna reflexión sobre el tema. El audio, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Es un placer estar nuevamente y espero que haya continuidad en el resto del año, ¿no? Que pueda estar, que la salud no me lo impida. Sí, como lo veo acá en el ámbito del ejercicio de la profesión, como dijo el doctor Haddad al comienzo, que por ahí este tema del concurso y la quiebra se ha transformado, él decía en la década del 60, pero me parece que ahora sigue siendo más o menos lo mismo, en otra forma de pago, en otra forma de cancelación de las obligaciones. Y particularmente en la práctica acá en Córdoba, con todo el tema de las estafas piramidales, las estafas consumadas por los desarrollistas inmobiliarios, bueno, sumado al pequeño monto de pena que tiene el delito de estafa, de 2 a 6 años, que es algo que tendría que modificarse, bueno, lo que sucede es que se comete la estafa, la empresa se presenta en quiebra, eh, algunos de los damnificados optan por ir al proceso de quiebra y verificar su crédito. Para eso tienen que pagar las tasas y los aportes. Y probablemente, si se arriesgan un poco más, en el proceso penal, constituirse, además de querellantes, en actores civiles, lo cual significa de vuelta también el pago de las tasas y los aportes. Los procesos, esto de quiebra, tienen concurso de delito, ¿no? Concurso real de delito, y puede haber algún caso de concurso ideal con la figura esta que mencionó el doctor Haddad, de 176 a 180 del Código Penal,
también con el 303, con el delito de lavado de activos. Todo esto se ve conjugado en un juicio oral y público que termina con condenas que son niñas y donde los actores civiles no cobran nada. Y en el proceso de la quiebra tampoco cobra nada, nadie, porque todo se lo lleva el Estado a través del cobro de impuestos, de obligaciones de la seguridad social, y si queda algo después para los juicios laborales. Y nada más. O sea que la quiebra y el proceso penal, y por las particularidades que tiene el proceso penal, porque otra situación que yo veo mucho en la práctica es que los fiscales de instrucción llevan adelante la requisitoria fiscal de investigación por el delito, por ejemplo, de fraude y no de evasión tributaria. Como si el delito de evasión, no solamente el delito de evasión, me estoy refiriendo a los impuestos provinciales, ¿no? Impuestos a los ingresos brutos. El que comete una estafa, normalmente, y utiliza la figura de la quiebra para no pagarle a nadie, y el proceso penal para tener una respuesta punitiva muy escasa, pero esto se ve todavía agravado porque el fiscal de instrucción se encierra con los delitos de su código penal. Y particularmente el régimen penal tributario no lo ve. Termina el proceso penal y con el juicio oral y público, y ahí el querellante, normalmente que está representando a alguna víctima, pone en manifiesto la obligación de que se investiguen los otros delitos, ¿no? Porque, ejemplo, que vendió 10 veces un departamento, no solamente cometió la estafa del 172 del Código Penal, sino que también, y el delito previsto en 176 y el siguiente del Código Penal para los quebrados punibles, sino que además cometió evasión, porque la venta de los 4 departamentos extras no pagó impuestos, no pagó el IVA, no pagó impuestos a las ganancias, y si hay bienes que no pueden ser justificados dentro del patrimonio, que esto también sucede, aunque los bienes están dispersos en otros territorios, en otros países, muchas veces a nombre de personas de existencia ideal, radicadas en países donde no existe la transparencia fiscal. Bueno, la estafa, el proceso que tiene nuestro régimen penal tributario, todavía muy incierto respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como dijo el doctor Haddad y vos, Humberto, acá no se sabe bien a quién hay que llamar indagatoria. Yo creo que estaría claro que el que tiene que ir a la indagatoria es el que representó a la sociedad en el momento que se cometieron los hechos punibles. De ninguna forma tendría que ser el síndico, para nada. Pero bueno, por una cuestión de personalidad de la pena. Pero todo esto se termina convirtiendo en un engranaje para que no llegue la respuesta punitiva por parte del Estado y para que las víctimas de los delitos no cobren nada. Y apenas puede llegar a cobrar algo el Estado, que en las quiebras, también en las que son sinceras, pero la mayoría son insinceras, son armadas, pero en las que son sinceras, en la figura esta de la apropiación indebida de tributos de la seguridad social o de impuestos, que muchas veces no se retuvieron, que lo explicó el doctor Ada muy bien, o sea que tampoco existe conducta punible ahí. Creo que hay que introducir muchísimos cambios en la ley 1183,
y en el régimen penal tributario y en el Código Penal. Y tomar un criterio, tal vez haría falta que la Corte Suprema lo haga como lo ha hecho en otros temas, ¿no? Como por ejemplo cuando dijo que la insolvencia posterior no borra el dolo, cuando dijo que la persecución penal tributaria, recuerdo que en un libro de estudios del proceso penal tributario de Repara, escrito hace muchos años con el doctor Díaz Sieiro, no me acuerdo si Hugo Humberto también era uno de los autores, que no se impedía la existencia de la quiebra en curso, ¿m? pero, pero bueno, esto de que actúe el juez del concurso y de la quiebra en forma aislada con lo que es el juez penal, ¿m? Si estamos hablando en materia federal, bajo el régimen procesal penal nacional o el procesal penal federal, que rige parcialmente, como todos sabemos, y si en el orden provincial, bueno, un fiscal de instrucción que lleva adelante toda la investigación respecto, por ejemplo, del delito de evasión tributaria, del delito de lavado de activos, del delito de fraude, pero no existe una conexión entre ambos. Si el fiscal pudo decomisar algunos bienes, bueno, ahí en el proceso penal el actor civil se va a poder llevar alguna moneda. Pero normalmente el que comete este tipo de delitos se presenta en quiebra. O sea que la quiebra, de mi punto de vista, viene a ser una hermosa salida para no pagar y para no ir preso. Marcos, gracias. Quería aprovechar para preguntarte lo siguiente. ¿Cómo está jugando el tema de la evasión de los impuestos provinciales en Córdoba? Porque recuerdo que cuando apareció la ley penal tributaria fueron las provincias las que pujaron bastante para estar comprendidos en la ley penal tributaria, cosa que pasó. Y Mm. después, cuando nosotros, después de mucho tiempo, vemos la jurisprudencia, vemos muy pocos casos, y estos casos en general son apropiaciones indebidas de tributos, donde obviamente a las direcciones de rentas le es mucho más fácil detectar esto que un Mm. caso de evasión de ingresos brutos, donde se requiere un trabajo y una investigación mucho más grande. ¿Cuál fue la experiencia en Córdoba sobre este tema? No hay causas, no hay causas. Así te Ajá. lo puedo decir. No existen causas, no hay. Siempre en inspecciones que tienen diferencias, a veces millonarias, muy superiores a la condición objetiva de punibilidad que tiene nuestra ley, es muy fácil entrar en un delito de evasión. Pero lo que hace el funcionario de gente es levantar el teléfono y darle algún plan de facilidad de pago, que como sabemos, por ahí se paga un anticipo, no se paga más tampoco, pero causa por evasión, pese a que tenemos fiscalías penales con competencia exclusivamente en delitos económicos y tenemos tres fiscalías especializadas en esta materia, que son fiscalías de delitos complejos, no hay causas. No, O sea, la provincia no formula denuncias penales. no. O sea que es más o menos lo que pasa en el resto del país, ¿no? Sí, En materia, totalmente, nos referimos a impuestos provinciales. totalmente. Bueno, muchas gracias No, al por contrario. tu presentación, Marco. Muchas gracias. Norberto Marconi, Norberto, ¿cómo estás? Y bueno, queríamos también escuchar tus reflexiones. Bueno, el primer tema es con el tema de el representante de la persona jurídica, el nuevo código procesal penal de la nación, que creo que en agosto va a empezar a funcionar, así dicen, veremos, aquí en Capital, pero que se está aplicando a varias provincias del noroeste argentino, perdón, prevé expresamente disposiciones para ese tipo y llega al punto de decretar la rebeldía de la sociedad cuando no se logra que se presente ningún apoderado. Hay diversas formas en que se incide. Así que el tema de la representación, creo yo,
que al menos con estas nuevas normas procesales estaría en principio cubierto. Un tema que no se ha llegado a tocar, pero que lo estuvimos charlando antes con Haddad, es el famoso tema de lo que es la verificación que tiene AFIP frente al concurso, sí, al concurso prácticamente. Y aquí es donde entra a jugar un famoso fallo, que es el fallo Müller, que creo que es del año 2008, algo por el estilo, donde votó Bisordi, que está en el cielo, espero, donde realmente el juez penal tuvo una resolución que yo diría, yo no me acuerdo si era Chiovenda o Carneluti, no, creo que era Chiovenda, cuando hablaba de la soberbia togada, porque no llegó a admitir la facultad que tenía el juez de comercio, y la propia ley de quiebra si lo establece, de que si no está verificada la deuda, sea por las razones que fuera, porque se le pasó el tiempo, como explicaba recién Haddad, en el caso de esa empresa que la DGI no se presentó, no se presentó y no se presentó, y no hay posibilidad, no hay deuda existente. Y el juez comercial, en el proceso de verificación, puede perfectamente determinar si esa determinación de oficio sea en sede contenciosa tributaria, sea aún con el tribunal fiscal, al cual no se le reconocen facultades jurisdiccionales, solamente se le reconocería a la Cámara de Apelaciones, que sería el órgano de revisión, no tiene autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, la autoridad de cosa juzgada en materia comercial y para todas cosas, de la existencia de la deuda tributaria, está en manos del juez comercial, que es el que trabaja con la quiebra. El fallo este que comento, Müller, terminó diciendo de que no había ninguna condición ni de procedibilidad ni nada por el estilo, y que el juez penal podía hacer lo que quería sin perjuicio de lo que haya decidido el juez en el proceso de verificación. Por eso hablo de lo que es bastante común de la soberbia togada. Y ahí decíamos, le decía también acá al amigo Adán, que este tema de la soberbia togada en general se puede dar por dos razones, pero yo creo que hay una sola, que es el desconocimiento del derecho como una cosa integral. Tenemos mucha formación jurídica y particularmente en penal, ahora muy de moda, con la doctrina alemana, con la de otra doctrina, que el causalismo no, que el causalismo sí, que el derecho alemán, que el derecho, no sé, qué sé yo, japonés, si se les ocurre, pero no conocen nada de derecho civil, de derecho comercial. Es una total anemia, miren lo que digo, del conocimiento integral del derecho. Los de mi generación, entre las cuales los cuento al amigo Haddad, teníamos una formación que sí, sería muy enciclopédica o el nombre que se le quiera poner, pero nosotros conocíamos todo el derecho. No hacíamos el análisis del derecho penal desde el punto de vista exclusivamente penal y olvidándonos, porque los otros derechos son los que reparten los bienes y el derecho penal no reparte bienes, lo que reparte son palos, reparte penas. Entonces, este es el concepto central. Para poder yo repartir una pena, tengo que ver qué otro derecho garantizado por los otros ramas del derecho es el que yo estoy violando. Y esto es lo que falta. En este fallo Müller, si ustedes se toman el trabajo de leerlo, es un fallo de casación, yo te diría que hasta es grosera la forma en que se resuelve el tema frente a la decisión de un juez de comercio que no le verificó el crédito a la FIP. Y si no le verifica el crédito, la deuda no existe. Y si no hay deuda, no hay delito tributario. Este tema no lo llegamos a tocar porque, bueno, Haddad tuvo que hacer un trabajo enorme de una presentación del fenómeno de la quiebra, de las consecuencias, cómo se trata en materia penal. Así que en ese aspecto me parece que este sería un tema lindo, Humberto, para tratar más adelante, ¿no? Sobre si realmente la verificación tiene autoridad o no de cosa juzgada y si hay deuda o no hay deuda.
porque el razonamiento va a ser, sí, determinación de oficio por el fisco, confirmación del tribunal fiscal, pero ¿saben qué les contestan? No es jurisdiccional, no puede haber cosa juzgada, porque los únicos que pueden dictar actos jurisdiccionales son los jueces de la nación o de las provincias. Entonces, ahí tenemos un tema bastante interesante. Cuando el juez penal solo se queda con la determinación de oficio, ni siquiera se toma el trabajo de ver qué pasa en el Tribunal Fiscal y menos aún en la Cámara Federal Contenciosa. Ahora, yo hago esta pregunta. En materia penal existe la posibilidad de condenar a una persona, pero existe un recurso que es a favor de la persona condenada que se llama el recurso de revisión. ¿Qué pasa si yo tengo una determinación de oficio, la apelo al Tribunal Fiscal, me la confirma, me obliga a pagar, pago, y me voy a la Cámara Federal y la Cámara Federal me dice, no, no se debía el impuesto, no existía impuesto, no hay hecho imponible, y yo estoy condenado en sede penal? ¿Camina la revisión o no camina? Sí, camina, porque es como un tipo que está condenado por homicidio y resulta que el muerto apareció vivito y coleando en una provincia. Este es otro de los temas, y estos temas todavía no están al menos resueltos. Yo no sé si es porque no hay muchas cosas, que es cierto, no hay muchos de esos temas, pero son temas lindos para analizar, porque están dentro de la dogmática que nos ocupa a los dos. Bueno, era eso, Humberto, lo que quería agregar. Bueno, gracias. Y respecto de, siguiendo con esa línea de la inexistencia de deuda, también en alguna oportunidad hemos comentado la problemática que se da cuando prescriben las facultades del fisco Bueno, para ahora exigir el está, impuesto. Y ahora vemos está. ahí la posición de los jueces penales que dicen que hay que seguir Claro, adelante la causa penal cuando está prescrito. Afortunadamente, el proyecto que está hoy en el Congreso para modificar la ley penal tributaria, este tema lo trata exactamente. precisamente y dice que en los casos en que haya prescrito las facultades del fisco para poder reclamar las deudas, no puede proseguir la causa penal. Con lo cual, bueno, de alguna manera este Sí, eso proyecto sale a está resolver el tema, resuelto. ¿no? Humberto, yo creo que te comenté y lo comento acá para los que están escuchando. En un caso particular, la deuda penal, la deuda impositiva prescripta para reclamar el impuesto, y un juez, no interesa quién, si era hombre o mujer, me hizo ella el cálculo de la determinación de la deuda y me lo procesó. Y la Cámara confirmó. Ni siquiera tuve derecho de defensa en cuanto a lo que establece la ley 11683, por lo menos. No, no, me hizo el cálculo así, a grosso modo, con un lápiz, ni siquiera con un perito, y me dijo que sí, que era posible que fuera evasión. Y decretó el procesamiento. Apelé eso porque dije que no había, no había deuda determinada y la Cámara igual me lo confirmó. Por supuesto, después Bueno, terminó porque vino una de las tantas leyes de amnistía, en donde en broma le dije a la persona que me había dicho, mire, como usted me hizo el cálculo, yo también le hago el cálculo y esto es lo que estoy pagando. Y bueno, lo saqué sobreseído. bueno, gracias. Hasta acá, Jorge, no sé si querés hacer alguna devolución de los temas. No, no, es un tema para analizarlo más profundamente. En eso estoy para hacer algún aporte por escrito, este, porque tiene muchas aristas. Acá se han visto algunas, pero hay muchas otras, especialmente en la representación a quién citan, qué responsabilidades existen, porque no nos podemos engañar también, que hay maniobras en las cuales la quiebra es el elemento elegido para realizar Sí, la maniobra real, ¿no? Esto sí, Seguro, son sí. cosas que no podemos engañarnos, ¿no? No podemos seguro. ocultarlo tampoco. Entonces, Perfecto, perfecto. muchas gracias Bueno, por esto. también lo contamos a Mario Broski. Mario, un placer de tenerte nuevamente con nosotros. Así No, que, el gusto es mío, siempre con esto yo aprendo un montón. Y tuve suerte que me precedieron tres brillantes oradores. El principal, Jorge Haddad, el doctor Jorge Haddad.
Después Marco Sequeira, que cubrió prácticamente todo lo que yo podía haber dicho, y la terminó como frutilla del postre el doctor Norberto Marconi. Pero a mí me gustaría tocar un tema muy simple y cortito, porque ando medio afónico. El tema del síndico. Como yo soy un poco lenteja en mis pensamientos, yo estoy razonando lo siguiente. El juez que cita a un síndico de una quiebra no sabe desde qué fecha asume ese síndico y que todo lo que le precede no tiene nada que ver con ese síndico. Esa es la pregunta que yo me hago. Es decir, ¿cómo va a citar a un síndico que es nombrado en una quiebra justamente por hechos anteriores que sucedieron y que él tiene que administrar en el presente y futuro, pero que no tiene nada que ver con cualquier hecho delictuoso? Ese es mi pobre razonamiento que todavía no me entra en la cabeza de acuerdo a lo que dijo Humberto de los síndicos. ¿Me expliqué o tengo Sí, Sí, que...? perfecto, perfecto. perfecto. Yo particularmente creo que el juez no hace esa evaluación para ver si estuvo o no estuvo. Pero recordar una cosa, Mario, que además de este argumento, si este argumento se puede soslayar, hay un segundo obstáculo para que el síndico pueda representar a la quiebra, que es justamente que el síndico lo representa en todos aquellos aspectos que sean de contenido patrimonial, pero no penal. Con lo cual, te diría que sacando ese primer argumento, tampoco podría Perfecto, serlo, perfecto. ¿no? Totalmente de acuerdo. Es por esta razón que diversos fallos de la Cámara determinaron la nulidad de las indagatorias, Sí. justamente donde estuvieron los síndicos en representación de las sociedades quebradas, ¿no? Este es el Pero, efecto Humberto, que pasó. permíteme, que muy bueno lo que dice Brodsky, porque es verdad. Pero llegamos al disparate. ¿Quién es el síndico? Es un funcionario nombrado por el juez de la quiebra para tener una función determinada. Ahora digo yo, si el principio de la imputación penal se basa en el llamado indagatoria y luego el auto de procesamiento, donde hay una sospecha, ¿cuál es la sospecha que puede haber contra el síndico? Si el síndico está colocado para liquidar o no liquidar o aprobar durante el proceso de la quiebra, ¿qué sentido tiene llamar al síndico? ¿Representante de qué es el síndico? Este es el error fundamental que pueden tener. Yo creo, como dijimos antes, es un problema de confusión por un desconocimiento y en algunos casos supino del derecho. Es disparatado llamar a un síndico a declarar indagatoria por una sociedad a la cual él está como sindicatura resolviendo los créditos que aprueba o que no aprueba y luego hacerle el informe al juez. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, no solamente se lo convoca al síndico, sino directamente se hacen las indagatorias con el síndico. Esto es lo peor de todo, Bueno, ¿no? Bueno, es después por sí, eso termina la cosa como termina. sí, lógico. Bueno, pero ¿por qué hacen Este, esas cosas, Humberto? Por claro. desconocimiento, no bromemos. Sobre este aspecto, ¿alguna consideración, Jorge? Sí, por supuesto, esto es, para mí es totalmente inadecuado, no corresponde, es una falta de consideración temporal, porque el síndico está posterior a los hechos que se tendrían que investigar que provocan el delito. Ahora, si a partir de la designación del síndico, con la continuidad de la empresa, Ah, ocurren hechos, es otra cosa. Ahí sí se lo puede llamar, pero no se lo puede llamar por hechos anteriores a la cesación de pagos. De ninguna manera, porque no existía el síndico como formando parte del quebrado o del concursado. De ninguna manera existe. Entonces, eh, para mí lo puede llamar para que aclare algunas situaciones, con lo cual se lo puede hacer por escrito también, y no más. Una indagatoria es totalmente improcedente, salvo, reitero, que haya delitos consumados en el periodo desde el concurso
donde se designó al síndico a posteriori. Pero antes, de ninguna manera. Un problema temporal. Claro, bueno, hay situaciones que nos informa la jurisprudencia que son realmente extremas. Por ejemplo, el caso de esa quiebra donde se determinó que no existían bienes. Y como no existían bienes, el juez dispuso el archivo de la actuación, cosa que fue Claro, revocado por la Cámara, con el argumento que el día de mañana podría la empresa seguir trabajando y podía generar bienes y estar en situaciones de poder justamente atender esto. Son casos realmente muy extremos los que vemos en estas cuestiones que en definitiva son de excepción, ¿no? Bueno, yo creo que hemos completado la reunión de hoy, una magnífica reunión. Nuevamente el agradecimiento a Jorge Haddad, a todos los amigos, los colegas que nos han acompañado. Son temas realmente muy interesantes y bueno, y me parece que la discusión, el encuentro también lo amerita. Así que muchas gracias a todos, felicitaciones por haber acompañado y quedamos siempre a la espera de las próximas reuniones donde quedan todos invitados. Gracias, gracias a todos, gracias Jorge, gracias a todos los amigos.